Soy el hueso de mi espada. Era el comienzo del canto para reemplazar parte de este mundo con el mío. Pero Tosaka no estaba aquí, así que no podía activarlo ni mantenerlo sin su maná. Mis circuitos mágicos estaban fuera de práctica. Y acabo de enterarme de la energía maldita. No había forma de que pudiera usar ninguna fuente de energía para usar mi Reality Marble por mi cuenta tan pronto. Aún así, una línea debería ser suficiente para darme una ventaja. La estructura y la calidad de Kansou y Bakuya se volvieron mucho más definidas que antes. Eso significaba que sus propiedades antimonstruos se hicieron más fuertes. Y contra un espíritu maldito, serían particularmente efectivos. Además, aumentaría mi resistencia física y mágica al usar ambas espadas. Incluso si la resistencia mágica no se aplicaba a la energía maldita, todavía tenía resistencia física. Y aplicar energía maldita a las espadas las haría resistentes a las técnicas de la maldición hasta cierto punto. Mientras no tenga un dominio, mi incapacidad para usar mi Reality Marble en este momento no será un problema. Estático, Kakyoku-sanren. No, tenía que mantener la concentración. Puedo preocuparme por eso más tarde. Puede que no sepa cómo sucedió, pero aún podría usarlo. Enfoqué mis ojos en el brazo izquierdo del espíritu maldito. La flor roja pareció florecer mientras absorbía la vida a su alrededor. Desde su centro, un ojo. La energía maldita en el brazo se condensó frente al ojo. Chispas amarillas de energía fluyeron hacia un orbe dorado, girando rápidamente con poder. La maldición se puso de pie y dijo: no quería usar esto, pero eliminar a los humanos tiene prioridad. Sucedió en un instante. Después de que la maldición del bosque terminó de hablar, el orbe estalló en un enorme rayo de luz dorado. Sin que antes de que pudiéramos siquiera parpadear, el rayo amarillo brillante ya estaba frente a nuestras caras. Exclamación de cierre: no había tiempo. Si esa cosa nos golpea, se acabó. El crepitar rugiente de la energía amortiguó el ruido circundante. En medio del caos, escuché una voz débil que decía: muévete del camino. Vertí cada onza de mi fuerza en mis piernas para tirar de mi cuerpo hacia un lado, justo fuera del rango de explosión del rayo. Chocar sin esfuerzo rompió todo a su paso y se extendió más allá de la línea de árboles antes de explotar. Aunque una enorme nube de polvo y humo surgió de la explosión. Me acosté en el suelo del bosque mientras una ráfaga de viento me pasaba por la espalda. Me volví para mirar, pero el viento y la tormenta de polvo subsiguiente me cegaron. Nada más que nubes de polvo cubrían el aire. Tos raspé y corté una tormenta mientras me cubría la boca y la nariz con la manga. Saqué el polvo que me envolvía mientras gritaba: Nanami. Nanami-san. Silbido. Las nubes de polvo en las inmediaciones se despejaron a un lado en un solo respiro. Vi la espada Roma de Nanami extendida hacia un lado. Cuando finalmente se levantó el polvo, vi la figura de Nanami. La suciedad, las arrugas y las lágrimas acribillaron su traje color canela, arruinando su imagen previamente bien cuidada. Parecía que estaba en el corazón de una explosión, que no estaba muy lejos. Bueno, al menos no resultó herido. Escapamos por poco de ese rayo, saltando fuera de su rango de ataque en lados opuestos, con Nanami a su derecha y yo a su izquierda. Si llegáramos un segundo demasiado tarde, también nos habríamos visto atrapados. Estábamos en lados opuestos de una profunda trinchera en la tierra que reemplazó la línea de fuego. Y se volvió para mirar las secuelas del ataque. El viento sopló las nubes de polvo restantes que impregnaban la vista de la explosión. Todos los árboles en línea con el ataque desaparecieron. Lo único que quedó fue un enorme cráter al final del camino. Toda la vida ya no existía en esa línea, sin embargo, el resto del bosque a ambos lados del ataque permaneció intacto. Era como si el ataque solo intentara destruir lo necesario para preservar el resto del bosque. TCH, un desperdicio de la naturaleza. No importa, el próximo acabará contigo. Exclamación de cierre. Nanami y yo nos miramos por el rabillo del ojo. No necesitábamos hablar para saber que estábamos pensando lo mismo. No podemos dejar que dispare otro de esos rayos. Salimos corriendo para terminarlo antes de que pudiera terminar de cargar otro ataque. En represalia, surgió un mar de raíces en un intento por ganar tiempo. Corté cada uno de los que apuntaban a mis órganos vitales mientras avanzaba sin dudarlo. Esa explosión necesitaba la fuerza vital de las plantas. Miré hacia la maldición justo más allá de la cortina de raíces. Ya estaba absorbiendo más de la fuerza vital del bosque.
A juzgar por el nivel de energía maldita en su brazo, estaría listo en 5 segundos. Entonces, no le daré ni un segundo para respirar. Espíritu técnico, impecable y firme. Kansou y Bakuya cortaron el aire cuando dejaron mis manos. Las cuchillas cortaron limpiamente las raíces que lo protegían y apuntaron a arrancarle el cuello. Gracias al escudo anterior, la velocidad de las cuchillas disminuyó ligeramente. El espíritu maldito los desvió sin esfuerzo al hacer que varias raíces impactaran el costado de las espadas. No es bueno. Continuó agachándose sin obstáculos mientras dejaba que su brazo izquierdo tocara el suelo y absorbiera más vida de los confines del bosque. A este ritmo, la maldición volverá a tener listo el ataque. Tuve que acercarme e interrumpir la conversión. Un relámpago azul crujió en la punta de mis dedos cuando otro par apareció en mi agarre. No tuve tiempo de ver si hacer esto funcionaría, pero tenía que llegar a la maldición ahora. El maná fluyó y se vertió en las aberturas de mi cuerpo junto con la energía maldita presente. Burbujeante, una fuerza renovada surgió a través de mis extremidades cuando un familiar resplandor azul verdoso parpadeó. Una sonrisa de Archerés que se abrió paso en mi rostro. Lo pateé un paso más mientras copiaba las estadísticas de las armas por un instante. Mi pie derecho se clavó en el suelo del bosque mientras me agachaba bajo varias raíces que buscaban perforar mi cuerpo. Una fracción de segundo después, estaba frente a mi objetivo. Su guardia estaba baja. Nuestra fuerza rasga las montañas. Las hojas casadas tallaron profundamente en su pecho mientras brotaba sangre púrpura. Guk. TSK. Chasqueé mi lengua en descontento. Apunté a partirlo en dos, pero saltó hacia atrás en el último segundo. Esta maldición sopló la anterior fuera del agua. Incluso con su mayor poder, aún era más completo que la maldición del camaleón. Su fuerza, velocidad, juicio y variedad de técnicas son fuertes. Agitó su brazo derecho hacia arriba mientras la ilusión de un campo de flores me agraciaba. Inmediatamente después, me hice un ligero corte en el brazo para romper con la calma momentánea. Su voz exclamó sorprendida, ya descubrió un contador. Nuestras espadas partieron el agua. Tiré el par en mis manos, negándome a ceder una pulgada, pero la parte superior del cuerpo del espíritu maldito se dobló hacia atrás en el último segundo cuando las espadas pasaron volando. Tracé otro par mientras le cortaba las piernas, pero siguió retrocediendo para alejarse de mis ataques mientras sus raíces obstaculizaban mis golpes. Rápidamente arrojé a Kansou a su torso mientras estaba en el aire, pero la maldición evitó por poco ser dividida en dos, la espada solo logró cortar parte de las raíces de sus ojos. Justo antes de que la maldición del bosque aterrizara en el suelo con sus pies, balanceé a Bakuya con todas mis fuerzas, el viento doblándose hacia el borde afilado de la hoja. Mientras me balanceaba con Bakuya, de repente apareció Nanami en su espalda, con su espada en pleno movimiento, pero las raíces rápidamente arrastraron a Nanami por las piernas de nuestro ataque combinado. Seguía escapando por la piel de sus dientes. Cogí el Kansou lanzado y lo perseguí con Nanami a cuestas. Nanami me pasó a toda velocidad y cortó el escape de la maldición. Con su corbata punteada envuelta en la mano, lanzó una dura patada derecha y giratoria a la cara, enviándolo hacia mí. Mis brazos bajaron en un corte diagonal, pero el espíritu maldito creó una esfera de raíces para detener mis espadas en su lugar. Usé la pelota como trampolín y saltó mientras lograba tocar el suelo con su brazo izquierdo por una fracción de segundo. Tonterías. El maldito planeó tocar el suelo cada vez que tuviera la oportunidad de aumentar la energía maldita del brazo hasta que estuviera listo. Esquivó y evadió nuestros golpes mientras usaba las raíces para escabullirse. Cada vez, logró encontrar un momento para poner su mano izquierda en el suelo. Cortamos todas las raíces que se interponían en nuestro camino, pero más siguieron tomando su lugar. Así no llegaremos a ningún lado. A este ritmo, la energía maldita del brazo estaría lista mientras luchábamos contra la maldición de cerca. Ese sería el peor resultado posible porque no podremos esquivar un ataque como ese a corta distancia. Silbido, mis oídos captaron el ligero desplazamiento del viento a nuestro alrededor mientras perseguíamos la maldición. Reforcé mis oídos para confirmar las posiciones. El sonido del viento cortante vino de 4 direcciones. Silbido, las parejas están en su lugar. Voy a terminar esto aquí. Corrí adelante mientras advertía, Nanami, quédate atrás. Detuvo su carga, confundido por mi declaración, pero esa pausa le permitió mirar a su entorno inmediato. Los ojos debajo de sus lentes brillaron con comprensión.
Con una mirada de reconocimiento, me dejó marchar solo. Corrí hacia la maldición como decía, pensando que puedes vencerme tú mismo. Esa será tu perdición. Me agaché bajo los proyectiles de alta velocidad cuando las cuchillas en mis manos se extendieron por demasiado maná. Exceso. Giré de costado en el aire, esquivando todos los proyectiles que me habrían clavado las extremidades, y usé uno de ellos como trampolín para empujarme hacia adelante. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Múltiples raíces se dispararon hacia mi cara, con el objetivo de perforar mi cráneo. No había tiempo para esquivar. Moví mi cabeza lo más lejos posible de la mayor cantidad de raíces entrantes, pero no fue suficiente. No podría evitar el resto. Reforcé mi cara con maná y energía maldita, con la esperanza de derribar las raíces restantes de frente. GRZZZZ se deslizaron de mi cara como gotas de agua mientras un sonido chirriante resonaba en mis oídos. ¿Qué? Eché un vistazo al rostro de la maldición para ver si sabía lo que estaba pasando, pero parecía tan desconcertado como yo. Empujé las crecientes preguntas al fondo de mi mente mientras preparaba mis espadas. Tenía que detener al espíritu maldito aquí. Después del ataque a mi cara, el vuelo hacia adelante de mi cuerpo terminó. No estaba lo suficientemente cerca, pero tenía que mantener el impulso. Pisoteé mi pie izquierdo en el suelo del bosque tan pronto como rozó la hierba, lanzándome frente a la maldición. Interrogación de apertura, exclamación de cierre. Creó una cúpula de raíces para protegerse de mí, pero fue inútil. Nosotros dos no podemos mantener los cielos juntos. Las espadas bajaron cuando mis brazos realizaron un corte cruzado hacia abajo. Parecían alas de blanco y negro que trajeron una ráfaga de viento y lluvia púrpura. Chorro incluso con las raíces formando un escudo, las hojas casadas cortaron, saboreando la carne. Múltiples raíces brotaron de la cúpula, con el objetivo de atacar mientras mis espadas permanecían clavadas en la madera y la carne. Solté las empuñaduras y di una voltereta hacia atrás alejándome de las puntas de las raíces mientras varias raíces más salían disparadas hacia mi torso. Salté hacia adelante sobre las raíces y aterricé sobre la empuñadura de mis hojas con mis pies. Me agaché y empujé mi cuerpo con mis piernas reforzadas, empujando las hojas más adentro del cuerpo de la maldición. Erruk. La maldición bronceada lo sacó y concentró su energía maldita para curar todas sus heridas mientras enviaba más raíces para atacar. Mientras el espíritu maldito miraba mi forma flotante, su cuerpo se tensó en estado de shock. Kakyoku-sanren. Los 4 alfanjes pasaron zumbando a mi lado, cortando las raíces apuntando en mi dirección, dirigiéndose directamente hacia el par en las manos de la maldición. Arrojó el par del borde superior y levantó las manos presa del pánico, tratando de erigir una barrera improvisada de raíces. Antes de que las parejas voladoras se desviaran de su curso, estalló una energía mágica. Las 4 hojas que rodeaban la maldición y su escudo improvisado brillaron con un azul iridiscente cuando entoné, romper. Aunque una explosión simultánea sacudió la tierra mientras levantaba la tierra del suelo. Aterricé a salvo en el suelo a unos pocos metros de distancia cuando el polvo comenzó a despejarse. Enfoqué mis ojos en el lugar de la explosión, buscando signos de su desaparición. Exclamación de cierre. Goteo un líquido púrpura se filtró de sus heridas y cayó al suelo. Esa explosión debería haberlo acabado, pero todavía estaba vivo. Me di cuenta de que estaba gravemente herido, pero estaba seguro de que el daño sería más intenso. Miré sus pies y noté un agujero debajo. Pasó a la clandestinidad para escapar de lo peor de la explosión. Aún así, estaba en sus últimas piernas. Corrí hacia adelante, listo para proyectar otro Kansou Ibakuya en mis manos. Tu rojo, corre. Emilia. ¿Eh? Me giré para mirar a Nanami y vi su rostro lleno de preocupación, instándome a prestar atención a su advertencia. ¿Qué estaba diciendo? Solo tuvimos que derribarlo antes de que se regenerara de nuevo. Volví a mirar la maldición y noté un destello amarillo. ¿Qué? Pensé que necesitaba una cierta cantidad de energía maldita antes de usar ese ataque. ¡No! Me equivoqué. Supuse que necesitaba convertir un cierto nivel de energía maldita en su brazo antes de liberarlo, pero podría agotar esa reserva en cualquier momento. El orbe brilló con una brillante luz amarilla, y un rayo salió disparado, golpeando mi costado. Grak. Silbido grieta. El viento azotó mi espalda mientras volaba directamente hacia los árboles, atravesando varios troncos antes de detenerme. El aire dejó mis labios en respiraciones superficiales mientras miraba hacia abajo para evaluar mis heridas.
La metralla de Kansou Bakuya yacía sobre mi forma mientras la sangre se filtraba de mi costado. Me las arreglé para rastrear otro par de hojas casadas a tiempo para aguantar el golpe, pero el ataque las hizo añicos. Y todavía sufrí fuertes heridas a pesar de que las espadas me protegían. Mi cabeza palpitaba por el impacto mientras la niebla nublaba mi mente. La sangre brotó de los numerosos cortes y laceraciones que plagaron mi cuerpo, manchando el suelo del bosque. Mis piernas se sentían como de hierro y no podía reunir la fuerza para mover los brazos. Todavía había algo que me molestaba. Ese rayo me golpeó, pero no sentí mucho de nada. Miré hacia el lado donde me golpearon y vi que me faltaba un trozo considerable de carne en el torso. Rgug. Mi visión brilló en rojo cuando el dolor estalló en mi herida. Tomé algunas respiraciones profundas para calmarme antes de evaluar mi situación. Sabía que debería haber muerto en el momento en que me golpeó la explosión, pero logré salir adelante porque estaba más débil que antes. Aún así, no tenía tanta energía maldita almacenada en su brazo, pero se las arregló para hacerme tanto daño. Si no hubiera bloqueado el ataque con mis espadas, la explosión, incluso debilitada, me habría acabado. Y mi asalto anterior debe haberlo debilitado considerablemente porque el rayo disparó a mi costado en lugar de frente. Si el ataque me golpeara en el centro, estaría muerto, incluso si lo derribara con mis espadas. Chokar podía escuchar débilmente a Nanami enfrentándose al espíritu maldito. Levanté la cabeza y reforcé mis ojos para ver la batalla. Más lejos, pude ver la espada de Nanami golpeando la carne y las raíces surgiendo del suelo. Parecía mucho más feroz y desenfrenado que antes. Las raíces ni siquiera tuvieron la oportunidad de atacarlo porque siempre se abriría camino hacia la maldición. Pero no hizo mucho porque las raíces seguían tirando de él en el último segundo, impidiendo que Nanami le diera un golpe. Sin embargo, el espíritu maldito tampoco pudo atacar porque las heridas que le di lo dejaron vulnerable. Fue un punto muerto. O la regeneración de la maldición se activaría o Nanami la exorcizaría antes de eso. Interrogación de cierre. La hierba debajo de mí y el tronco del árbol en el que estaba recostado parecían descomponerse. Observé el bosque a mi alrededor. No, todo estaba en descomposición. Ese espíritu maldito estaba usando la misma estrategia en Nanami. La lucha volvería a inclinarse a su favor. ¿Pero qué hago? Sería un obstáculo en mi estado actual. Pero Nanami está muerta si no ayudo. Piensa, brillar. El sonido del metal brotando continuamente resonaba en mi oído. Interrogación de apertura, exclamación de cierre venía del agujero en mi costado. Miré mi herida y vi cuchillas en miniatura tomando el lugar de la carne que me faltaba. ¿Estaban reparando el agujero? Ahora que lo pienso, fue similar a cuando las raíces se deslizaron de mi cara. No se hizo conscientemente, pero si tenía razón en esto, debería ayudar. Enfoqué mi maná en las espadas y las imaginé creciendo rápidamente, cubriendo todo el agujero. Eso servirá. Punto de vista de Nanami. Corté y corrí tras el espíritu maldito bronceado sin darle espacio para respirar. Cada ataque era fatal, pero las raíces siempre lograban salvarlo. Me equivoqué. No debería haber confiado en él porque era experto en combate. Todavía era nuevo en las maldiciones, y lo dejé tomar la iniciativa. Ahora, su muerte estaba en mis manos. Todo lo que podía hacer ahora era exorcizar esta maldición. Abandonando la persecución, me volví y corrí hacia los árboles. Se detuvo abruptamente una vez que se dio cuenta de que ya no me perseguía y preguntó con cautela. ¿Qué estás planeando? Tu fin. Ahora estaba en lo profundo del bosque, en lo alto de una de sus muchas ramas. Era un riesgo. El drenaje agotaría una buena parte de mis reservas restantes. Pero no tengo otro movimiento para terminarlo. Si no puedo exorcizarlo aquí, tendré que retirarme. La energía maldita brotó en un torrente antes de fluir hacia mi brazo derecho. Se condensó en mi mano mientras retenía a la fuerza la furiosa inundación que amenazaba con estallar. Me enfrenté a la maldición que se detuvo en el claro mientras retiraba mi puño cerrado. Técnica de relación. Colapso. Todo el bosque frente a mí se derrumbó en pedazos masivos teñidos con un brillo azul verdoso. Deseo explotaron, rodeando al espíritu maldito en una prisión ineludible. Usó sus raíces para alejarlo y protegerlo, pero fue inútil. Cada parte del bosque que envió volando tenía energía maldita imbuida en su interior. En su estado debilitado, varias piezas deberían ser suficientes para exorcizarlo. Aunque los trozos de bosque se estrellaron contra el suelo,
creando una nube de polvo que envolvió todo el claro del bosque. Todo lo que quedaba era confirmar si sobrevivió o Nanami-san. Punto de vista de Shirou. Después de que las cuchillas cerraran mi herida, me dirigí hacia los sonidos de la batalla. Ya estaba de vuelta en el campo abierto cuando otra explosión resonó en toda el área. Golpe, interrogación de cierre, exclamación de cierre. La maldición desató otro rayo. Miré a mi alrededor y vi el espíritu maldito, huyendo. La tierra, los árboles y las ramas volaron por el campo, persiguiéndolo. Fue como si algo lanzara todo el bosque en una dirección. ¿El ataque de Nanami? No sabía que era tan fuerte. Negué con la cabeza ferozmente mientras decía en voz alta: ¿qué estoy haciendo? Tuve que dejar de holgazanear y reagruparme con él rápidamente. Corrí hacia la dirección de donde venían los trozos de bosque justo cuando colapsaron en el suelo y el polvo se esparció por el campo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. Nanami-san. Su traje estaba aún más maltratado que antes, si cabe. Más suciedad y ramas sueltas mancharon su ropa después de cualquier técnica que desató. Estaba respirando excesivamente, probablemente por perseguir repetidamente la maldición mientras yo estaba fuera. A pesar de su apariencia desgastada, la tensión pareció abandonar su cuerpo cuando sus hombros se encogieron de alivio. Me acerqué a él y le pregunté: ¿estás bien? Después de respirar un poco más, respondió: sí, lo que es más importante, ¿cómo sobreviviste a ese ataque? El mensaje tácito llegó. Vaya. Ahora me sentía un poco mal por tardar tanto. Le mostré mi costado, donde las hojas tomaron el lugar de la carne y reflejaron la luz del sol de la tarde. Interrogación de cierre. Creo que es parte de mi técnica. Las espadas en miniatura cubrieron la herida y evitaron que me desangrara. No está completamente curado, pero es suficiente para seguir luchando. Ya veo. Deseo. Dejando toda conversación, nos tensamos en preparación mientras el viento soplaba el polvo. ¿Seguía vivo? Las nubes de polvo se disiparon, revelando la figura del espíritu maldito ileso y completamente curado. Debajo de la maldición bronceada había otro agujero rodeado por sus raíces características. TSK. Nuestras lenguas chasquearon con disgusto después de llegar a la misma conclusión. Así que se escondió bajo tierra nuevamente para esquivar el ataque y regenerarse. Qué problemático. Pero debe haber gastado una cantidad considerable de energía maldita después de curarse y usar todos esos ataques. Eso significaba que era vulnerable. Nanami y yo nos preparamos para abalanzarnos sobre él una vez más cuando su mano se plantó en el suelo, vacía de vida. ¿Estaba tratando de absorber más fuerza vital del bosque? Dudo que obtenga una cantidad suficiente cuando la mayor parte del bosque esté muerto o hecho pedazos. Esperar. ¿Piezas? Exclamación de cierre. Los pedazos rotos por el ataque de Nanami que cubrían todo el campo comenzaron a descomponerse rápidamente. Tienes mi agradecimiento. El orbe familiar tomó forma en la flor roja, pero la energía maldita fue muchas veces mayor que las dos primeras explosiones. Instintivamente nos cubrimos entre los árboles para oscurecer su línea de visión y desviar su puntería. Mientras miraba a mi alrededor, el alivio me recorrió los huesos mientras medio murmuraba: por aquí, es posible. Teníamos espacio para maniobrar y escapar de la explosión con los pies agarrados y obstáculos que obstruían la vista de la maldición. No nos mataría a ninguno de los dos si jugáramos bien. Saltamos y aterrizamos en ramas de árboles separadas en el bosque detrás de nosotros, sin tocar por el efecto de descomposición de la maldición. Nanami interrumpió mis reflexiones cuando dijo: ¿por qué no está atacando? ¿Eh? La maldición se mantuvo en su lugar en el claro con su orbe amarillo de energía maldita lista. Él estaba en lo correcto. ¿Por qué no estaba haciendo nada? El maldito nos miró desde los árboles y pareció reflexionar sobre algo mientras hablaba. Incluso si elimino a uno de ustedes, el otro tratará de exorcizarme antes de que tenga otro ataque listo. Y esos árboles evitarán que les dé un golpe directo a cualquiera de ustedes. Se detuvo brevemente antes de continuar mientras una ola de seguridad en sí mismo brilló en sus rasgos. En ese caso, levantó su puño derecho hacia la ofrenda floral mientras ambas manos se apretaban en puños. De repente, una enorme cantidad de energía maldita surgió de la posición de la maldición, pero no provino de su brazo izquierdo. Dominio, no me digas. Expansión. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando un velo de oscuridad cubrió todo a la vista. El paisaje pasó de la decadencia a un exuberante pasto pintado en varios tonos de verde y amarillo. La esencia de la vida misma parecía filtrarse en la naturaleza que nos rodea.
Enredaderas, arbustos, musgo, helechos y más. Flora de todo tipo dominaba el terreno. Brillante mar de flores. Nanami dijo que los dominios garantizan que los ataques de la técnica golpeen. Entonces, eso significaba, zumbido pétalos de flores nos rodearon instantáneamente. Lailu. Bam, las raíces perforaron y envolvieron nuestras extremidades, manteniéndonos en su lugar. Mierda. Ni siquiera tuvimos tiempo de movernos. Ruer, mi cabeza se adelantó con un sonido familiar cuando varios brotes malditos salieron disparados hacia nosotros y se incrustaron en nuestra piel. GRRK. La sangre brotó de mi boca y de cada herida que recibí en la pelea. Salpicó a mi alrededor y tiñó la flora circundante de un rojo brillante. No es bueno, voy a desangrarme. Puntos negros comenzaron a nublar mi visión mientras me invadía una sensación de somnolencia. HRRGK. Más sangre salió de mi boca en una gota considerable. ¿Cómo estamos, jodidamente Supeset, para pelear? No. HWCNWFGH. El Doain sobrevino, S. Usuario, TTXK Alice LDS Sueme Mark. THN aquí, SAM, nos H golpearía no importa qué. HH, mi MNDWS Shu y GDWN. Ahora, regresa a la Tierra. La maldición preparó el orbe para su liberación. Mierda. Negué ferozmente con la cabeza para alejar la creciente fatiga. No puedo desmayarme ahora. Vamos, piensa. Tenía que haber algo que pudiéramos hacer. Cualquier cosa. Nanami interrumpió mi tren de pensamientos mientras hablaba, Emilia-kun, mirándome con una expresión de amarga aceptación. Incluso si fue solo por un corto tiempo, me alegro de haberte conocido. Todas las formas de lucha parecieron abandonar su cuerpo. Mis pensamientos se quedaron en silencio. Él entendió completamente. Después de todo, él fue quien me lo dijo. Un dominio no significaba escapatoria, un obstáculo abrumador que casi siempre requería que otro lo igualara. Ni Nanami ni yo teníamos uno, y mi Reality Marble también estaba bajo llave. Las raíces nos ataron en el lugar, los brotes continuaron drenando nuestra energía maldita, y ese rayo garantizó nuestras muertes. Maldita sea. Maldita sea. No, dejaré que termine aquí. Enfoqué todo mi maná restante en mi mano izquierda. El rayo más destructivo hasta ahora salió disparado, cerrando instantáneamente la distancia entre nosotros y la maldición de un solo golpe. Antes de que hiciera contacto con nuestras formas inmóviles, puse mi brazo al frente a pesar de que las raíces lo perforaban y lo envolvían. Un relámpago azul apareció, transformándose en un orbe de color púrpura translúcido. El orbe púrpura brilló con un brillante amarillo anaranjado con contornos de un blanco abrasador, como el sol mismo. Cuando sentí que las puntas de mis dedos comenzaban a quemarse por el calor de la explosión, grité. Ayas. 7 pétalos púrpuras iridiscentes aparecieron del orbe frente a Nanami y a mí, protegiéndonos del brillante rayo amarillo. El rayo chocó con el escudo de Ajax, salvándonos de la incineración instantánea. Pero el ataque continuó empujando a medida que las fracturas del cabello comenzaron a asaltar el primer pétalo antes de finalmente romperse. Grieta Ruarguk. En el momento en que el pétalo se rompió, la fuerza comenzó a pasar por alto la protección del escudo, agitando las heridas de las raíces que me atravesaban. Las fisuras en el escudo se extendieron al siguiente pétalo, comenzando ya a demoler otro. Mis piernas temblaron bajo la fuerza del rayo mientras el segundo se desvanecía en polvo. El sonido del vidrio rompiéndose pareció hacer eco cuando 2 pétalos más abandonaron mi campo de visión. Mi cuerpo cayó hacia adelante mientras mi visión se oscurecía, pero las raíces que lo perforaron lo mantuvieron en su lugar y enviaron una punzada de dolor por todas partes, llevándome de vuelta. NGRRH. Me arranqué el brazo derecho de las raíces que lo perforaban y lo até para sostener el izquierdo y mantenerlo firme. El rayo no mostró signos de detener su carga. En cambio, parecía crecer en poder cuanto más luchaba. Mi mente se preguntó ociosamente por qué la explosión continuó emitiendo su poder cuando antes, apenas duró un segundo. Noté vagamente que el dominio de la naturaleza se desvanecía a medida que el ataque se duplicaba en fuerza. El quinto pétalo se rompió en pedazos cuando la manga izquierda de mi camisa se marchitó. La fuerza que amenazaba con aniquilarme aumentó 10 veces cuando Ayas inmediatamente perdió otro pétalo, enviando una reacción en cadena a través de todo mi cuerpo mientras el dolor me sacudía en oleadas.
El último pétalo reluciente en mi campo de visión pareció desvanecerse cuando el ruido del vidrio crepitando y los vientos arremolinados se hicieron más débiles. Los feroces vientos empujaron mi cuerpo hacia atrás mientras la longitud de las raíces continuaba deslizándose a través de los agujeros en mí. La sangre brotó de los agujeros ensanchados mientras luchaba por clavar mis zapatos en la hierba marchita que pisaba. El dolor punzante en mis piernas por las numerosas raíces y brotes que brotaban desde adentro se desvaneció en un latido sordo. Solo la sensación de muerte inminente impidió que mis piernas se doblaran bajo el poder abrumador del rayo. Las grietas se extendieron hasta el último pétalo, dándole la apariencia de un vidrio endeble. Exclamación de cierre: aquí no. No, caeré, aquí. Ruara, grité hasta que mi voz se volvió ronca, desesperada por vivir. Alcancé las profundidades de mi alma, buscando cualquier cosa y todo para sobrevivir por un solo segundo extra. En una ubicación metafísica, una extensión oscura rodeaba líneas de circuitos de color azul verdoso. Las sombras se fusionaron alrededor de la luz del circuito antes de dar paso al brillo azul que se ocultaba debajo. El océano de negro que se volvió azul envolvió el circuito, ahogándolo y asfixiándolo como si lo abriera a la fuerza. Entonces, una chispa de luz apareció en una de las líneas. Fue solo por un instante, pero la extensión azulada se derramó, dando a las líneas un brillo más intenso. Ante mis ojos, las grietas en el pétalo parecieron suavizarse cuando un brillo azul lo cubrió. Pero el rayo solo creció en fuerza a medida que pasaba el tiempo, lo que hizo que el trabajo de reparación fuera inútil. Una sensación inminente de fatalidad se apoderó de mí cuando las grietas cubrieron por completo el último pétalo. En un intento inútil de resistir, seguí gritando hasta que encontré mi final. ¡Uah! Fish, ¿qué? El hermoso paisaje de la vida silvestre que contrastaba con el final inevitable que enfrentamos Nanami y yo se rompió como el cristal, revelando el paisaje deteriorado y devastado por la batalla de antes. Las raíces que nos unían desaparecieron junto con el dominio, liberándonos de nuestras ataduras. Nosotros no, morimos. Gracias a Dios, caí de espaldas tan pronto como las raíces desaparecieron, sin dejar nada que me mantuviera en pie. Nes. TCH, UC. Mucho. ¿Qué? En. LSIN. Moriré si. No puedo ver a DAURD. Nos veremos otra vez. Batir chocar estuve jodidamente jodido, jodiendo el suelo, jodiendo un estruendo fuerte. Au, Nami. Emi.